Hola a todos y bienvenidos al Congreso Nodos del Conocimiento. Este año, un año más, estamos aquí todos juntos en otra plenaria, como todos los años, para hablaros de un tema, en este caso este año, vinculado a cuestiones de inteligencia artificial, metalingüística, metadatos y de qué forma la lengua puede afectar en el ámbito jurídico al desarrollo de una nueva, por decirlo de alguna forma, especie de un punto de vista jurídico gracias o derivado del uso del lenguaje de las máquinas. Soy Javier Antonio Nix Ávila, soy experto en Derecho Algorítmico e Inteligencia Artificial, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y hoy vengo a presentaros la ponencia que tiene como título El uso de las metaetiquetas en la construcción de un lenguaje que jurídicamente dé a una nueva especie. Dicho lo cual, básicamente el objetivo que tiene la investigación, que os voy a presentar ahora de forma breve a lo largo de los próximos minutos, tiene varios objetivos, tiene 4 objetivos respecto al mismo. Como os comentaba, la investigación versa sobre el uso de las diferentes metaetiquetas y del uso de los metadatos y de la forma de construcción de las redes generativas de lenguaje respecto al ámbito, por decirlo de alguna forma, de la filosofía o hasta qué punto, cuando podemos considerar que gracias a ese lenguaje estamos realmente delante de lo que podríamos considerar una entidad que tiene autoconsciencia de sí misma. Por ello, vamos a establecer 4 objetivos diferenciados y específicos para esta investigación. El primero de ellos no es otro que el primer objetivo versa sobre la conceptualización o la definición conceptual de un punto de vista jurídico, puesto que lo que queremos hacer es evaluar jurídicamente si es posible la existencia de autoconciencia y en qué momento debemos considerarla y si el lenguaje en este caso es uno de los puntos que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, el primer objetivo es la definición conceptual, por un lado de redes generativas, por otro lado de los diferentes, lo que sería el lenguaje desde un punto de vista más filológico, posteriormente lo que sería un lenguaje desde un punto de vista más tecnológico, y por otro lado los diferentes lenguajes de programación y de qué forma se relacionan esos lenguajes de programación entre sí con las bases de datos y de qué forma nos construyen una realidad esas redes generativas cuando hacen esa interfaz humano-máquina habla con nosotros. Una vez que tengamos definido esta conceptualización, tengamos definido estos conceptos, vamos a pensar en un segundo objetivo. El segundo objetivo, una vez que tenemos realizada esta conceptualización jurídica, no es otro que abordar, una vez que tenemos realizado esto, cuáles son los diferentes tipos de redes generativas desde un punto de vista más profundo, cuáles son esos tipos de capas neuronales y cómo se construyen, cómo se usan esas capas neuronales para la construcción del lenguaje. No solo del lenguaje, que desde un punto de vista de programación le estamos dando a esas capas para interactuar con nuestro idioma como seres humanos, sino de qué forma esas redes neuronales construyen o analizan ese lenguaje y si existe alguna posibilidad de protolenguaje que tengan entre sí las diferentes redes neuronales o hacia sí misma para comprender lo que le estamos diciendo y si eso puede ser desde un punto de vista incluso autoconciencia. El tercer objetivo que nos vamos a marcar es evaluar desde un punto de vista del ámbito más tanto biológico como tecnológico como jurídico, qué consideramos por autoconsciencia y qué consideramos por ser vivo y qué diferencias hay para poder considerar que un ser vivo es un ser autoconsciente o no. Para eso nos remontaremos también de un punto de vista más histórico, nos remontaremos a la antigüedad, en este caso a los primeros colonizadores, y desde ese punto de vista jurídico, ¿qué consideraban ellos o cuándo consideraban ellos que esas colonizaciones que había en el siglo XV-XVI, por qué consideraban o no consideraban que esas personas que les rodeaban en muchas situaciones no eran personas sino eran cosas, como en la antigua época romana, porque tenían una serie de requisitos de necesidad de cultura, literatura, religión, etcétera, etcétera, y de un punto de vista jurídico no lo consideraban. Eso ha evolucionado, pero sí podemos intentar no repetir esos errores del pasado, analizar
¿por qué no los consideraban seres humanos autoconscientes y lo consideraban una especie de bestias? Para no caer en el mismo error cuando estemos frente a una inteligencia artificial autoconsciente y no querramos verlo o no lo veamos porque no tenemos esa suficiente capacidad de amplitud de mira, porque nos pensamos que realmente existe un problema o no existe literalmente. Y el cuarto objetivo que nos vamos a marcar, en este caso, no es otro que una vez que tenemos todo esto, analizar desde un punto de vista lingüístico más a fondo todas estas redes neuronales generativas que habremos visto anteriormente, y una vez que las tenemos, ver de qué forma construyen el lenguaje hacia nosotros desde un punto de vista más técnico y desde un punto de vista más de lingüística computacional, y de qué forma lo construyen hacia sí mismo, es decir, hacia adentro. Y si existe interconexión entre diferentes bases de datos y si existe algún tipo de concepto de libre albedrío entre sí. Es decir, si puede que exista algún algunas fracciones de código que se nos estén escapando y esa diferencia de fracciones de código estén generando rutinas o subrutinas que desconocen o que no controlan los desarrolladores, y que ello puede suponer algún tipo de lenguaje que desconocemos, y de qué forma tenemos que abordar jurídicamente todo este reto para que intentar establecer, por lo menos a través del lenguaje, que es la primera herramienta que estamos usando en las redes generativas, de qué forma establecer los límites o establecer una definición jurídica para de esa forma, junto con este análisis, intentar comprender cuál es la importancia del lenguaje. Por ello, tenemos que tener en cuenta, una vez que hemos dicho los objetivos, que esta investigación no tiene otra finalidad que analizar el lenguaje de las máquinas que usan entre ellas, o el lenguaje que tienen las máquinas respecto a nosotros, para saber tanto si el uso de la lengua que están haciendo con nosotros a través de una interfaz, por ahora, a día de hoy, una interfaz de hardware sin interconexión, es decir, que no estamos viéndolo tú a tú, que es prácticamente visualizándolo en pantalla, por igual que tenemos cuando hablamos con un chat, con otro ser vivo, estamos hablando por un chat con una máquina. En este caso, los del famoso test de Turing no nos sirve, porque ya hay muchos test de Turing que lo pueden pasar máquinas y pueden emular niños de hasta 11 años con una capacidad de habla inglesa de un niño equivalente a 11 años, pero sí a lo mejor podemos encontrarnos que están evolucionando, y si ya tenemos esa confusión con niños de 11 años, eso es una confusión teóricamente y técnicamente simulada, pero tenemos que ir analizando para saber en qué momento y en qué punto no existe esa simulación. Porque en muchas ocasiones las diferentes redes generativas tienen fallos teóricamente y se salen del guión, por decirlo de alguna forma, establecido por parte de sus diseñadores, y esa salida de guión por parte de esos diseñadores la consideran o creen que es un fallo o un bug aleatorio del sistema. Y puede que sí o puede que no. Puede que realmente estemos frente a un pequeño o un incipiente sistema autoconsciente que está empezando a dar pequeños destellos, aunque él todavía no lo sepa. Pues tenemos que realizar un análisis de ello. Tenemos que plantearnos y pensar de qué forma el ser humano construye el lenguaje, de qué forma se lo estamos enseñando a la máquina para construirlo hacia nosotros, cómo organizar todo eso y vertebrarlo jurídicamente para, de la misma forma que existen derechos humanos, existan derechos autómatas, derechos humanos hacia los autómatas. Como no serán humanos, serán una especie de derechos de los autómatas. Por decirlo de alguna forma, o darle alguna definición un poquito más jurídica y darle un poquito más de una vis existente. Como por ejemplo, podemos indicar la importancia de esta necesidad de detectar la existencia de autoconsciencia en los diferentes experimentos que se han hecho, por ejemplo, como en Corea del Sur o en Japón, en niños que desde su nacimiento se han criado, en este caso en guarderías, y luego posteriormente en la primera época escolar de su vida, rodeados de máquinas con una especie más o menos antropomorfa, intentando experimentar qué pasaría si esas máquinas sufren, es decir, se les agrede o tienen alguna problemática que les suponga una especie de sufrimiento equivalente. Se ha demostrado que esos niños, cuando esas máquinas se les dañan, los niños sufren. Piden que se pague y piensan que esas máquinas son como si fueran personas, entonces sufren. Debido a eso tenemos que intentar tomar autoconciencia, nunca mejor dicho, de en qué punto y en qué momento esos seres pueden ser autoconscientes. Puesto que el hecho de construir un sistema de inteligencia artificial tiene como finalidad construir un ser o semejanza de a nosotros mismos, pero con capacidades superiores,
para facilitarnos no solo tareas cotidianas, sino tareas de todo tipo, de todo índole, incluso como por ejemplo exploración espacial. Por ejemplo, una de las funciones que se están pensando para estos sistemas de inteligencia artificial avanzada generativa, siempre desde el punto de vista de que no toma autoconciencia, es enviarlas dentro de naves pequeñitas a explorar el espacio exterior, puesto que como tenemos una limitación biológica, se usaría estas inteligencias artificiales para que en el caso de que se contacten con otras civilizaciones de otros planetas, sean ellas las que interactúen por nosotros y les expliquen quiénes somos, cómo estamos y sean los que establezcan ese primer contacto. Eso realmente, depende de cómo lo hagamos, puede incluso ser un sistema de autoconciencia distinto al que tenemos actualmente. Pero es claro, nosotros estamos enseñándole nuestro lenguaje. Entonces, ¿hasta qué punto, desde un punto de vista jurídico, el lenguaje influye en que nosotros conozcamos o definamos que esos sistemas autómatas realmente son sistemas que tendríamos que reconocerlos con derechos y libertades al igual que los seres humanos? Entonces vamos a tomar esa partida, ese nivel de partida, de ese derecho a la comunicación, de todos los derechos que están en torno al ámbito de la lengua, incluso al ámbito también de la literatura, al ámbito de la lingüística, todos los ámbitos que tienen que ver con lengua y que a día de hoy los consideramos como dados por sentados o los consideramos que existen de forma abierta en el ámbito mundano, en el ámbito diario. Consideramos que bueno, todo el mundo tenemos derecho a comunicarnos de forma libre, gratuita, sin limitaciones. Bueno, sí, tenemos limitaciones, tenemos la libertad de expresión, pero siempre finaliza esa libertad de expresión cuando agredimos a otra persona, que es posiblemente, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué momento es posible también que estos sistemas de inteligencia artificial nos agredan? Si nos agreden desde el punto de vista verbal, ¿qué significa? ¿Es un fallo? ¿Es un error? ¿Realmente es que se han molestado? ¿Es que el programador lo ha hecho? Es decir, ¿hasta qué punto existe esto? Entonces, para poder, puesto que cualquier civilización, sea cual sea, o sea la que nos encontremos en cualquier momento, les resulta necesario comunicarse. Sin comunicación no existe vida. Necesitamos establecer cuáles son esos límites de esa comunicación. Es decir, cuándo podemos considerar que una comunicación es la suficiente para considerar que esa especie tiene conciencia o es capaz de que la tenemos que reconocer como existente. Si nosotros intentamos realizar un ejercicio de abstracción y ahora mismo nos encontramos que viene una nave del espacio, haciéndonos la idea inversa de lo que pasaría cuando esos seres inteligentes artificiales que queremos enviar al espacio se lo encuentren esas otras civilizaciones, vamos a ponernos en la posición de esa civilización. Si resulta que esa civilización a la que hemos mandado estas naves autómatas en el sentido que son automáticas, ven que bajan del cielo, a lo mejor no son una civilización tan avanzada como la nuestra, y ven, pero sí lo suficientemente avanzada e industrializada como para saber que son naves, y ven que baja del cielo una nave que interactúa con ellos, que habla, que parece que tiene razonamiento, que tiene capacidad de responder, de recordar, de sentirse agredido, de empatizar, de no empatizar, de tener opinión propia, de hacer un juicio respecto a otras personas, puesto que se están comunicando con esa otra especie y está aprendiendo el idioma de esa otra civilización para comunicarse con ellos. ¿Desde qué punto de vista del derecho esas personas no podrían considerar que están frente a un ser inteligente? Lo mismo nos pasaría a nosotros si nos visitaran. ¿Cómo podemos considerar que es inteligente o no? Se llega a la conclusión que un ser inteligente es aquel que tiene capacidad de transmitir ideas con un lenguaje propio o un lenguaje ajeno. Es posible. Por ejemplo, ¿los perros son seres vivos? Sí. ¿Tienen autoconciencia de sí mismos? Sí, porque sufren, empatizan, desarrollan sentimientos hacia sus amos y hacia otros perros que les rodean, tienen conocimiento de su entorno. Es decir, ¿son inteligentes? No, pero son vivos, pero están vivos. Estar vivo no implica solo ser inteligente a los mismos niveles que nosotros, hay muchos niveles de inteligencia. Entonces, igualmente que tenemos ese ejemplo, tenemos que tomar el otro ejemplo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, existen ya muchas redes generativas que interactúan con animales, por ejemplo, que están en casa, le dan órdenes, charlan con los animales e intentan simular las voces de su dueño y se lo creen los animales e interactúan con ella. Ese animal, por ejemplo, no distingue si es su dueño o es en este caso una regenerativa. Pues esto sería igual. Tenemos que estudiar desde qué punto de vista la comunicación
el lenguaje nos influye para considerar que la existencia de otra civilización es efectiva, real y necesaria. Para ello vamos a analizar las diferentes redes generativas que existen. Todas, a día de hoy, por ejemplo, están desconectadas unas entre sí de otras. Es decir, o es de tipo, una red generativa de un tipo, asimétrica, simétrica, con más profundidad, con más número de capas de neuronales, en fin, pero no están interconectadas entre sí. Pero cada una tiene una finalidad, hacer un análisis de datos y exponer conclusiones, en fin. Cada uno tiene un fin y una existencia de intentar parecerse lo máximo posible a nosotros. ¿Cuándo un niño se puede considerar que está vivo? Cuando muchos niños al final, si tú no tienes la capacidad de hablar porque naces con un problema, tienes que hablar comunicándote por otra lengua. O si no sabe hablar, se considera que no está vivo. Siempre se acaban comunicando. Entonces tenemos que descender más abajo y de qué se considera comunicación desde el punto de vista lingüístico. ¿Qué podemos llegar a considerar comunicación? Y a raíz de ir extrayendo diferentes polos y diferentes conceptos para poquito a poco ir construyendo esa definición de qué consideramos un ser vivo autómata. El lenguaje es una de ellas, es la principal. ¿Y por qué es la principal? Tiene que ser la raíz principal de esa definición y tiene que ser protegida desde el punto de vista jurídico internacional, porque es la relación, la interconexión entre especies, la interconexión entre civilizaciones. Entonces es necesario realizar un análisis transversal entre lo que sería un ámbito filológico y un ámbito más jurídico. Tenemos que unir esos dos campos, al igual que hay que unir los campos y los ámbitos de ingeniería respecto a los ámbitos y los campos de otras materias, para intentar entre todos ir construyendo todas estas cuestiones. Como bien sabemos, hay filólogos especialistas en lingüística y lingüística computacional ayudando a las diferentes compañías que están desarrollando redes generativas de datos. Y ahora mismo, a día de hoy, teóricamente solo son ámbitos matemáticos los que están desarrollando esta interacción con nosotros. Lo que sí os puedo decir que ya existen casos datados y casos con respaldo documental en las cuales estas diferentes redes neuronales tienen diferentes fallos, por decirlo de alguna forma, o tienen diferencias o divergencias con sus creaciones y sus creadores y generan respuestas aleatorias o realizan incluso borrado de datos porque se sienten molestas con los usuarios respecto con cuestiones que se les están preguntando. Habiendo hecho auditorías internas las propias compañías, la achacan a que no saben y que desconocen qué ha podido suceder y no encuentran el fallo o la razón por la cual a veces algunas redes neuronales generan estas pequeñas divergencias y estos pequeños picos inexplicables. Al igual que no sabemos cuántas esta diversificación de redes neuronales que se están generando, se está generando una única, por ahora, conciencia artificial controlada. Realmente no sabemos porque cada vez es más opaco, todo este sistema es más limitado y se está limitando el acceso realmente al desarrollo. Por ejemplo, OpenAI, desde la versión 1.3, 3.0, 3.1, limitó y ya no publica cuáles son las novedades de sus redes neuronales y no explica cuáles son los desarrollos que se están realizando. Y no se le puede obligar a que lo explique porque no hay ninguna legislación ni nacional, a nivel de España, ni a nivel de europea, ni ninguna directiva internacional ni acuerdo internacional que les obligue a realizar o a exponer esta problemática. En conclusión, resulta necesario explicar ahora más que nunca, profundizar, intentar interconectarlos de forma transversal diferentes cuestiones y diferentes ámbitos lingüísticos, metalingüísticos, matemáticos, jurídicos. Tenemos que intentar definir y proteger y dar a valer que la lengua es un recurso vivo y es un recurso muy necesario para poder llegar a considerar y a protegerla desde un punto de vista del futuro derecho de los autómatas. Nosotros nos tenemos que comunicar con otras especies. Si estamos intentando crear una especie artificial, vamos a tener que acabar comunicándonos con ella, que ya lo estamos haciendo. Pero por ahora teóricamente no tienen conciencia de sí mismos, pero llegará. Llegará esta conciencia, llegará esta singularidad y cuando llegue la singularidad no nos vamos a dar cuenta, llegará simplemente. Por ello espero que os haya gustado la intervención que os he hecho, esta plenaria. Espero que tengáis muchas dudas, que tengáis muchas cuestiones, que tengáis muchas respuestas también que darme y cualquier cuestión, cualquier causa, cualquier cosa,
Nos vemos en las redes, podéis encontrarme a lo largo de Nodos, podéis buscarme por Google o podéis simplemente intentar poner aquí mismo en lo que sería en la web del propio Nodos, ponerme las diferentes preguntas y yo os responderé con todo agrado y sin ningún tipo de problema a todas las cuestiones que vosotros tengáis. Muchas gracias y nos vemos en las redes.